Buenos días, me presento, yo soy Rafa. Bueno, pues empezamos, ¿no? Buenos días a todos, vamos a iniciar esta mesa redonda y lo vamos a hacer entre el doctor Baturone y yo, y vamos a hablar de dos temas, sobre todo temas de práctica clínica real, ¿no? Que es lo que muchas veces nos interesa. Entonces voy a empezar yo con la primera ponencia. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pfizer su deferencia de invitarnos, así como al comité organizador de este congreso. Yo voy a hablar sobre la práctica clínica en la vida real, con tofacitinib. Bueno, ahora el doctor Baturone nos va a hacer una mayor amplia información sobre cómo actúa el tofacitinib. Ya sabemos que es una pequeña molécula que actúa a nivel de la vía JAK, tiene un mecanismo intracelular y está aprobada desde el 2012 y ya está utilizada en más de 130.000 pacientes. Aunque ponga aquí 100.000, pero ya se ha actualizado y ya hay un registro de más de 130.000 pacientes con una experiencia acumulada de 34.000 pacientes cada año. Y ya está considerada, ya sabéis que está considerada dentro de las guías terapéuticas de la SER, de la EULAR, de la ACR, de que se está indicada como utilización a fallo a FAME, a metotrexate o a un biológico. Y también tiene un perfil ya de eficacia y seguridad que ya está bastante caracterizado. Bueno, estas serían las situaciones en las que nos podemos encontrar cuando tenemos que utilizar un producto, un medicamento como sería el tofacitinib. Yo he dado algunas charlas semejantes a esta y siempre se dice que si los datos de un ensayo clínico se pueden extrapolar a los pacientes de la vida real, que si estaríamos totalmente seguros con los datos que nos van a mostrar los diferentes estudios, y ya sabemos que no, porque solamente el 30% de nuestros pacientes de práctica clínica real podrían entrar en un ensayo clínico, con lo cual faltaría mucha información que luego nos lo va a ir dando pues, cuando empezamos a utilizar a ese fármaco en nuestra consulta diaria. ¿De dónde vamos a obtener los datos de vida real, ¿no? ¿Dónde los podemos obtener? Pues lo podemos obtener de diferentes medios, a través de registros, de publicaciones, de información por marketing, y todo eso vamos obteniendo una información, y entonces la información de la vida real nos va aportando mucha más información de la que dan los ensayos clínicos, porque incluye una amplia población. Ya empiezan ya sabéis que los ensayos clínicos son pacientes, un número limitado. También nos va a proporcionar el tiempo, que es lo que ocurre con los pacientes en vida real, y también nos va a proporcionar mucha información que teníamos dudas y que van a ir situando a ese fármaco en un determinado sitio, en un determinado perfil. Bueno, ya tenemos ejemplos clarísimos de cómo después del medicamento que se está utilizando se detectan información muy importante, como era la infección, ¿acordáis? Infección tuberculosa latente, que eso se pudo detectar pues en los diferentes información en registros, y también como las terapias biológicas hace unos meses estaban contraindicadas totalmente en embarazo y ya las podemos utilizar con cierta garantía.
Bueno, estos serían las ventajas, claro, y los inconvenientes que puede tener los datos obtenidos en la práctica clínica, pero hay un inconveniente y una limitación cuando un fármaco se incorpora, y es que solemos tardar en incorporarlo porque muchas veces es un poco por la inseguridad del reumatólogo y también porque no estamos habituados a utilizarlo, y también porque muchas veces tenemos limitaciones para poder introducirlo en el hospital por cuestiones económicas que ya se ha hablado. ¿Y qué pasa? Porque estos medicamentos que se van incorporando los solemos dar en aquellos pacientes peores, es decir, pacientes que son los que ya han fallado varios biológicos, que son los que van peor, y entonces ahí eso es uno de los inconvenientes de cuando se introduce un fármaco. ¿Cuáles son las fuentes de información? Pues ya lo hemos dicho, pues suplementos de un ensayo clínico, registros, sobre todo los registros son donde obtenemos más información, datos administrativos, la encuesta de salud, registro electrónico sanitario y revisión de historias clínicas. Es decir, tenemos diferentes fuentes para obtener esos datos. De tofacitinib, pues los datos los hemos seguido, lo hemos obtenido del seguimiento de ensayos clínicos. Este es un estudio que el doctor Baturone luego va a ampliar. Fijaros ya, datos de 8 años y medio de tratamiento con tofacitinib. Esto sería los registros. Existen ya muchos registros donde vamos a tener una gran información. El registro canadiense, el registro Corona, el registro suizo, y nosotros ya también tenemos nuestro registro Biobadaser, ¿no? Fijaros que de los registros ya se han obtenido más de 34.000 pacientes años de exposición tras su comercialización en todo el mundo. Y fijaros, esta sería un poco la foto del paciente que vamos a utilizar en este caso con el tofacitinib, que es lo que estamos hablando. Fijaros que lo que yo he comentado antes, cómo estos medicamentos se van incorporando un poco más tarde y lo utilizamos en aquellos pacientes que van peor, ¿no? Fijaros cómo en el registro canadiense prácticamente más del 50% eran pacientes o son pacientes que han fallado a más de 2 biológicos, y tiene el mismo perfil los registros de suizos, que fijaros que tienen hasta un 55% de pacientes que alguna vez han fallado a un biológico, o sea, el escenario de los pacientes peores. Y el registro de Corona, que ya estamos muy habituados a los datos que nos dan la información, sobre todo por la gran cantidad de información que se obtiene, porque lo suelen obtener de forma rápida por consulta telefónica. En la base de tofacitinib incluyen 42.000 pacientes con artritis reumatoide, en donde ya se han visto 300.000, han habido 300.000 visitas. Es la recogida de 166 centros, donde han participado 645 reumatólogos en más de 40 estados. Y fijaros, esto serían las características basales de los pacientes. Estos son los pacientes de vida real, El número de pacientes que están con tratamiento con tofacitinib y que lo inician sigue siendo menor que el resto de las terapias biológicas. Son pacientes que están más evolucionados, que han fallado a más de un biológico, y que también son los pacientes que también, como digo, también han fallado a anti-TNF. O sea que, como lo hemos comentado, pacientes que son los que siempre intentamos dar una opción terapéutica porque no ha ido fallando las anteriores. Bueno, pero a pesar de eso, a pesar de que tenemos este escenario, fijaros cómo los resultados, a pesar de ser en esos pacientes que hemos dicho que son más evolucionados, que han fallado más, fijaros que los resultados con tofacitinib de pacientes de vida real pues son bastante semejantes
a lo que ocurre con biológicos. Fijaros que la tasa de infecciones es 3,69 frente a 3,29. El herpes zóster, que es, podríamos decir, era el problema que siempre hemos empezado a tener con estos medicamentos, está en 1,43, que no es el 4 y pico que salen en la serie asiática. Y fijaros como en caso de tuberculosis, pues prácticamente cero. Y otros efectos adversos como cardiovasculares, incluso inferiores a los biológicos, la tasa de malignidad semejante y en perforaciones gastrointestinales prácticamente igual que otros biológicos. En cuanto a efectos tromboembólicos con tofacitinib, los datos obtenidos se ha visto que no hay un aumento de incidencia, que prácticamente es igual que lo que ocurre con el resto de DIMAR, tanto biológicos como sintéticos. Esto sería un poco de lo mismo, ¿no? Que son pacientes en donde veis la efectividad comparándolo con anti-TNF. Otro de las dudas que salían del ensayo clínico es si el tofacitinib en monoterapia era igual de eficaz que cuando se está en tratamiento combinado. Diferentes resultados de diferentes registros se ha visto que el tratamiento en monoterapia con tofacitinib es igual que en combinación. Esas serían las conclusiones. El registro suizo, ¿qué es lo que ha proporcionado el registro suizo? Es comparar la supervivencia del tofacitinib comparado con otros biológicos. Y fijaros que la tasa de supervivencia es exactamente igual que el resto de los biológicos y un poco mejor que los pacientes que están con anti-TNF. Y esto sería el último estudio de vida real. Decir que está hecho en pacientes asiáticos, pero en donde se incluyen 70 pacientes, que serían los pacientes que nosotros podemos ver en la consulta, donde se evalúa la eficacia y la seguridad del tofacitinib en pacientes con artritis reumatoide, en un entorno real. Se incluyen 70 pacientes, como digo, y se siguen durante 24 semanas. La foto que hemos dicho antes, edad media 64 años, duración de la enfermedad 16 años, pacientes en combinación solamente 68% y en pacientes con esteroides orales un 52% y el uso previo de FAME un porcentaje mayor. Se evalúan todos los índices de actividad y se ve un dato que también nosotros percibimos, es la rapidez. Nosotros, es una de las cualidades cuando se utiliza con tofacitinib, es que todo lo mejora, suele estar mejorando todos los datos de actividad inflamatoria, de dolor, y suele ser rápido y mejoran todos los parámetros de actividad inflamatoria. Y el número de efectos adversos de infecciones es similar al de otros biológicos y vuelve a salir un poquito más alto el herpes zóster, ¿no? Que suele hacer 5 pacientes, que sale un 4 y pico por ciento. Ya sabemos, ya se ha podido ver que el problema de pacientes coreanos y japoneses parece que tiene un problema, tiene una alteración, un polimorfismo, que es el que, podríamos decir, actúa en defensa del herpes zóster y está alterado, y entonces eso hace que sea un poco mayor la infección con herpes zóster, pero en esta comunidad. Esto lo voy a poner de forma rápida, pero esto sería un poco
la foto de nuestros pacientes ya de aquí, de España, de Andalucía, del Hospital Virgen de las Nieves, ¿no? Fijaros que tenemos 4 pacientes con artritis psoriásica porque han entrado con uso compasivo y que la mayoría de estos pacientes de artritis psoriásica son de dermatología, que nos la han mandado porque van mal y era la única opción que nos quedaba. Pero vamos a hacer un poco más hincapié en 23 pacientes con artritis reumatoide. Muchos de ellos han iniciado el tratamiento hace poco, por tanto no tenemos muchos datos para ver si van en eficacia, pero la edad media, 58 años. Pero mira, mujeres, los años de evolución, 8 o 10 años. Pacientes con metotrexate solamente estamos en el 43%. Pacientes naif, que se ha podido meter un 13%. Y esto es lo que es la constante, ¿no? Fallos biológicos prácticamente casi el 90%. O sea, solamente hemos podido meter a 10 pacientes naif. Hasta ahora ha habido 4 abandonos, fundamentalmente por ineficacia, y no ha aparecido ningún efecto adverso de herpes zóster. Entonces, esto sería un poco lo que para mí que es la diapositiva más importante para que vayamos un poco empezando a tratar a los pacientes con tofacetinib, que sabemos que está indicado en pacientes que se pueden utilizar en pacientes con fallo a metotrexate o terapia biológica. Se le da su información al paciente. Dentro del grupo del PAERME, sabéis que es el plan de músculo esquelético, el cual me enorgullece porque tenemos a un reumatólogo que es Pepe Pérez Venegas, que está trabajando de forma ímproba pero está liderando el grupo, y de aquí no lo veo, pero que le doy las gracias por esa fe y que vaya llevando la reumatología por delante. Pero nosotros, dentro del grupo de PAERME, uno de los objetivos es la información del paciente cuando se inicia una terapia biológica. Y le damos nosotros la información y el médico de cabecera le va a llegar de forma automática en su base de datos, en su historia clínica, le va a aparecer una llamada diciendo que ese paciente se va a iniciar con terapia biológica. Y se lo puede descargar, donde está toda la información de cuáles son los cuidados que hay que hacer en caso de infecciones, vacunaciones, y lo va a tener el médico de atención primaria. Ese es uno de los objetivos que nos hemos marcado con el PAERME. Protocolo de terapia biológica, pues como todo lo que hacemos. Muchos pacientes ya lo tienen hecho, porque para tener el tratamiento, pues recordar que hay que pedir serología de virus B y C, screening de infección tuberculosa, latente. Nosotros en nuestro hospital lo hacemos con IGRA, con su radiografía de tórax. Y aquí algunos detalles por la característica que tiene el mecanismo de acción del medicamento. La analítica, tenemos que fijarnos ya también en la anemia, o sea, pacientes que tengan más de 10 gramos de hemoglobina, y en los linfocitos, fundamental. En los linfocitos, pacientes que tengan menos de 1000 linfocitos totales, ahí esos son los que pueden traernos más complicaciones, sobre todo de tipo infeccioso y sobre todo del herpes zóster. O sea, es un dato que, igual que miramos en el metotrexate, la leucopenia, la elevación de transaminasa, para mí la cifra de linfocitos tenemos que ir incorporándolo. Vacunación de gripe, neumococo, hepatitis B, y también en mujeres, que también nosotros estamos incorporando, de papilomavirus, y vacunación de herpes zóster. ¿Qué hacemos? Sabéis que la vacuna que existe ahora es una vacuna de virus vivo, que es poco eficaz. Solamente el último informe que he visto yo dice que es eficaz solamente en un 30%. Y tenemos que suspender la medicación, si está con terapia biológica, 4 semanas antes, y reiniciarla 4 semanas después, con lo cual tenemos ahí un problema de que puede estar el paciente casi 2 meses sin tratamiento. Por tanto, es un hándicap en caso de que queramos vacunar al paciente.
Ya sabéis que queda poco tiempo que va a salir ya la vacuna recombinante, que es una vacuna que ya va a ser no son de virus vivo y lo vamos a poder incorporar a todo el calendario vacunal nuestro sin que tengamos todo este tipo de problemas. Pero aún así, nosotros lo que solemos hacer es pedir la serología de virus de varicela zoster a todos los pacientes. Para quedarnos tranquilos de que el paciente está inmunizado hacia la varicela, porque si el paciente no está inmunizado a la varicela, a ese paciente sí hay que vacunarlo, ese sí es obligatorio vacunarlo. Si ha pasado la varicela, pero va a tener el problema de que tenga un herpes zóster, ¿a quién estamos vacunando nosotros? Pues a los pacientes que se han visto que tienen mayor riesgo, pacientes mayores de 50 años, que hayan tenido más de 3 biológicos y que estén en tratamiento con corticoides o que aquí tenemos pacientes nosotros por nuestra área como todos que son japoneses o son asiáticos. Y ya serían las recomendaciones de suspender el biológico previo 4 semanas antes y 4 semanas después. Bueno, pues yo con esto acabo y decir que la actividad clínica de la enfermedad disminuyó rápidamente y de manera significativa con el uso de tofacitinib. El tratamiento con tofacitinib es efectivo en la práctica clínica real en combinación con metotrexate o en monoterapia y también que podemos utilizarlo después de pacientes que hayan estado con tocilizumab. La incidencia de efectos adversos fueron comparables a los observados en los ensayos clínicos y que el tratamiento con tofacitinib es una opción útil en pacientes con respuesta inadecuada a fármacos biológicos o con intolerancia a metotrexate. La terapia biológica ha supuesto un cambio en la práctica del reumatólogo gracias a los pacientes que, como este paciente que llegaba a tener hasta 2 o 3 ingresos, pues le permite, utilizando terapia biológica, le permite realizar pues, su pasión como es el ciclismo y se ha quedado campeón de Andalucía amateur. Por tanto, los reumatólogos tenemos que luchar por todos nuestros pacientes y intentar de darle el mejor tratamiento posible. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes ya. Muchas gracias por vuestra asistencia. Como os podéis imaginar, en una sesión, una reunión de ponentes jóvenes, ya podéis imaginaros que esta mesa es el grupo control, somos el placebo. Sí, sin más, agradecer también a Pfizer porque me ha permitido que yo ponga las diapositivas que haya considerado oportunas. Primero por designarme para hablar de esta charla, pero la agenda y las diapositivas las he buscado yo en la bibliografía que me ha parecido bien. Porque a pesar de toda esta información que nos dan los estudios a largo plazo, que pasaré de puntillas porque están repetidos hasta la saciedad, pues nos interesa saber si el uso combinado con corticoides, esta es la agenda que os presento, pues sirve para algo, si mejora o no, o da problemas, se puede optimizar este tipo de fármacos, hay evidencia de uso perioperatorio en cuanto a infecciones, la edad del paciente y el peso cuentan o no cuentan, las vacunas que podríamos hacer si el paciente ya está en curso en el tratamiento. Y luego esto ya es autodidacta, esto está basado en una serie de artículos totalmente experimentales que he encontrado, no solamente de Pfizer, sino de otras que han tratado, incluso Roche, que han mirado el efecto que tiene, porque me llamaba mucho la atención cómo este fármaco disminuye incluso más que los anti-TNF el problema de cardiovascular, y parecía que podría haber algo al respecto. Y por último, y en unión con este efecto sobre los lípidos, puede haber una relación y esa discordancia que estamos viendo en nuestros pacientes, que nosotros vemos que está en remisión y el paciente nos dice que sigue dolorido. Con este fármaco parece que eso no ocurre, al menos con la asiduidad que aparece en otros fármacos. Estas diapositivas para ver que todo está basado en evidencia científica, que no me invento nada, aunque sea a nivel experimental. Bueno, cuando hace 24 años se llamaba tofacitinib, hacía 24 años, que se vio que esta nebulosa del sistema inmune tiene un pequeño sistema, como si fuera el sistema solar en la Vía Láctea, pero que es tan importante como es un cuello de botella que sirve para que la orquesta de interleuquinas que tenemos a nivel extracelular tengan que ponerse de acuerdo con
4 receptores. Con acierto, supongo que lo tenían pensado, Pfizer vio que JAK3 se expresa solamente en células del sistema inmune y que se puede vivir sin JAK3, aunque con una enfermedad autoinmune grave. Entonces pensaron que quizás el actuar sobre esta vía era la que mejor iba a favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes, con la suerte de que JAK3 no señaliza solo, le hace falta señalizar con JAK1. Y entonces el efecto del fármaco es importante no solo en las interleuquinas de tipo 2, que es la que nos va a dar la serie de IL-6, que se descubrió aquí en Córdoba, IL-6, pero sino también en la diferenciación que tiene en los linfocitos NAIF, que permite que se desarrolle una línea de células de una característica o de otra. Entonces, el fármaco actúa a nivel sistémico. Cuando hay una pérdida de tolerancia en el sistema inmune, pues se consigue que con la actuación de la JAK-TNIP se tolere mejor la reacción autoinmune, y también van a actuar a nivel local, a nivel del tejido articular, con toda la repercusión que tiene a nivel de fibroblastos y osteoclastos. Esto conlleva que también aparezca un beneficio no solamente a nivel local, sino a nivel sistémico, y en lo que supone la presencia de aterogénesis y lo que puede ser la sensibilización del sistema nervioso a un dolor crónico. Quizás todo esto tenga que ver, como veremos después. Bueno, los estudios de larga duración pues son más de 30.000 pacientes años y están sacados en estos 4 estudios, estas 3 publicaciones, que son las que os hablo en cuanto a eficacia. Se ve que hay un descenso tanto en combinación con metrotexato u otros CEMAR, fundamentalmente metrotexato, y en monoterapia hay un descenso importante y significativamente clínico, o sea, un clínico significativo, en cuanto al DAS, en cuanto a la consecución de una remisión o una actividad baja de la enfermedad, también en el índice CDAI, tanto en combinación como en monoterapia, un descenso muy significativo y un mantenimiento con un bajo grado de actividad de la enfermedad en el 80% de los pacientes, independientemente de que sea 5 y 10 miligramos. Ahora lo que ya después en las siguientes diapositivas veremos, nos interesa más ver la funcionalidad. El JAK también, tofacitinib, y muy tempranamente provoca una mejoría en la función del paciente, que eso es un valor integral de una serie de condiciones que es, aparte del daño estructural, el dolor y la inflamación. El estudio que he elegido para ver la seguridad del fármaco, he cogido la serie de orientales, que como le suele tocar a la China en este tipo de problemas, hay una gran diferencia en cuanto a infecciones, pero sobre todo en cuanto al herpes zóster. Cuando se estudia la incidencia de enfermedad infecciosa y herpes en cohortes de pacientes que tienen una enfermedad crónica intestinal, psoriasis, incluso gota, cualquier proceso que conlleva inflamación, hay una mayor incidencia de infección. Con tofacitinib, en concreto en las series de pacientes orientales, pues el zóster aumenta significativamente, incluso al doble que en occidentales. Y esto enlaza con esta diapositiva en la que se ve en este estudio que el uso de corticoides no es necesario cuando estamos usando tofacitinib para el tratamiento de la artritis reumatoide. El efecto del corticoide lo necesita el metrotexato para que se consiga, sobre todo en los primeros 6 meses, un bajo grado de actividad o una remisión. Tofacitinib no le hace falta el corticoide, según este estudio, para conseguir un DAS de remisión o un índice de bajo grado de enfermedad, y tampoco le hace falta, en comparación con metrotexato, para conseguir índices ACR 20, 50 y 70, independientemente de que se use o no corticoides, va a conseguir el mismo resultado. El daño estructural ocurre igual. No hay metrotexato, parece que al principio, si se usa corticoide, sí puede haber una mayor eficacia en daño estructural. Con tofacitinib no es necesario. La diferencia que hay entre que pongamos corticoide o no es significativa. Y
Y eso pues nos favorece esta situación porque la perforación intestinal, tofacitinib también actúa sobre la IL-6. La IL-6 no deja de ser una interleuquina que puede servir para situaciones de infección aguda. Bueno, pues el uso de corticoides sí aumenta, en general, en cualquier fármaco, la incidencia de este problema de perforación intestinal y también de infección por herpes zóster. Cuando no se usa glucocorticoide, la incidencia de herpes zóster cae muchísimo. Y la gravedad, que es lo importante, que pueden dar incluso sensibilización para ictus en pacientes que hayan tenido un herpes zóster grave, pues eso, no usando corticoides, se reduce mucho la incidencia. La alteración que provocamos en el sistema inmune con estos fármacos que tenemos, hay un estudio muy bonito en los seminarios de la Fundación Española de Reumatología, que incluso se ve que hasta el simple metotrexato pues tarda 3 meses en desaparecer su efecto sobre el sistema inmune, hasta que se normaliza. Una característica de tofacitinib es la vida media tan corta que tiene. Es un fármaco que tiene una vida media de 2 o 3 horas y, por lo tanto, en sentido de en una situación de infección, pues tiene la capacidad de no estar en circulación, no estar en el organismo inmediatamente. Para cirugía menor o para pequeñas intervenciones, pues podrían ser 2 días de no tomar el medicamento y puede ser adecuado. Hay una guía que nos dice cómo se tienen que usar los DIMAR en enfermos que se van a hacer una cirugía ortopédica mayor y, en este caso, nos recomiendan que tofacitinib se detenga 7 días antes de la cirugía, pero en situaciones que no sea así, pues podrían bastar con 2 o 3 días. La edad es otra variable que hay que tener en cuenta. La edad, en cuanto a respuesta al fármaco, parece que no influye, salvo muy poco, en los índices ACR70, que en las personas mayores sí tiene una menor respuesta. En donde sí, en efectos secundarios en general, la incidencia de efectos y problemas, efectos adversos, pues es igual que en placebo, porque la edad, y tocamos madera, en sí es un problema. No influye que sea el fármaco o el placebo. Lo que sí es muy significativo es la presencia de infecciones. En personas mayores hay que tener cuidado, sobre todo en mayores de 50 años, en cuanto a la única que hablamos, que es la del herpes. Este estudio que presento aquí, lo que nos indica es que se ha hablado si el peso influye en la respuesta del fármaco. En los estudios de registro de la artritis psoriásica sí influye el peso cuando usamos tofacitinib. En los obesos hay una respuesta algo menos favorable. Pero en la artritis reumatoide se ve que no. No hay un estudio específicamente dirigido en este sentido, pero los estudios de registro en Estados Unidos, que dan una media de 31 de índice de masa corporal en franca obesidad, en el resto del mundo, pues el índice de masa corporal supone un 25% o un poquito más. Y, sin embargo, en las ratios de respuesta, en los índices ACR y DAS, incluso en el HAC, no hay diferencia entre una población obesa y otra que no lo es. Y las vacunas, lo ideal sería vacunar al paciente antes, pero sobre todo en la vacunación estacional, pues se ve que cuando tengamos que poner una vacuna para el neumococo, aquí lo que está publicado es la 23 valente, no es el Prevenar, pues se ve que sería conveniente quitar el metrotexato, dejar en monoterapia al paciente durante 28 días para que la inmunización sea 4 veces los niveles séricos de anticuerpos que pretendemos para que sean protectores. En la vacuna de la gripe, pues no hay diferencia. Se puede usar o no metotrexato concomitantemente con tofacitinib, que no hay diferencia en la respuesta inmune. En cuanto a la optimización, bueno, es complicado, no hay, solamente he conseguido este estudio.
en la que hay un porcentaje que consigue la remisión por completo y se le ofrece al paciente que continúe o que discontinúe el tratamiento. Al año, que es esta gráfica, a las 52 semanas, se ve que aumenta un poquito la actividad en el grupo de discontinuación. En el grupo que continúa tomando el tratamiento se mantiene la eficacia, que es bastante eficaz, y lo que ocurre es que en donde está discontinuado el fármaco hay un 37% de pacientes que pueden seguir en línea más o menos con los biológicos, pues que pueden continuar en remisión, y los demás pues tienen que reiniciar el tratamiento porque sobrepasan el límite de la enfermedad con mínima actividad, el SEDAI de 11. Entonces, pues lo que nos va a decir quién está más predispuesto a que desarrolle una recidiva después de retirada es el factor reumatoide. El factor reumatoide, en general, los pacientes que tienen factor reumatoide positivo o ASPA positivo responden mejor a tofacitinib, como en otros fármacos, y además también son los que primero recaen y los más difíciles de controlar cuando el fármaco se retira porque el paciente haya conseguido la remisión. Y paso ya al asunto de los lípidos. Esto es un estudio experimental en un callado de aorta y una aorta de ratón, en la que se ve la diferencia de células espumosas, de macrófagos cargados con lípidos, antes y después del uso de tofacitinib. Estos son células, adipocitos conseguidos por ingeniería genética a través de células stem cell humanas, en las que se le someten a varios fármacos y se ve que tofacitinib pues, disminuye mucho el depósito de lípidos dentro de las células y las convierte en células de grasa blanca en grasa metabólicamente favorable, grasa gris. Ni que decir tiene que lo que al paciente le va a preocupar, y a nosotros debería, no solamente es los problemas de articulares, sino todo el asunto que provoca la inflamación en los factores de riesgo cardiovasculares a los que se suma en los tradicionales o en la hipertensión. Son pacientes que con el tiempo se van haciendo mayores y van teniendo comorbilidades. Y efectivamente, el paciente, cuando parece que hay una disociación entre inflamación y dolor, el paciente cuando nosotros le hacemos el DAS, pues mejora, estamos muy contentos, y sin embargo no coincide el DAS que nosotros obtenemos con los índices de remisión nuevos de ACR-EULAR, en que el paciente no tiene inflamación, pero el paciente le dice que no está bien. Hay un estudio muy bueno que incide en que por qué nosotros tenemos que, a diferencia de la diabetes y de la hipertensión, no fijarnos solo en la glicosilada o en la presión sistólica, sino nos fijamos en el DAS. Y no sería eso lo que tendríamos que hacer. Tenemos que fijarnos en la calidad de vida, ni siquiera en la función, en la calidad de vida, en lo que el paciente nos dice. Y el paciente se sensibiliza porque el fenómeno inflamatorio al que estamos exquisitamente entrenados para controlarlo, se nos olvida que hay un problema de inflamación neuronal a nivel de la microglía, que hay unos receptores que pueden ser los que estén y causen la discordancia entre lo que en el mejor de los casos dice el paciente que mejora, y sin embargo hay una discordancia entre lo que le dice el observador y en lo que dice el paciente. Al paciente lo que le preocupa es el dolor y al médico lo que nos preocupa es la inflamación, y tendríamos que ponernos de acuerdo. Aún así, en España, que hay un estudio sobre discordancia de opinión en cuanto a respuesta a fármacos a nivel mundial, no salimos muy mal parados. Tenemos un acierto bastante, nos ajustamos bastante en la opinión del médico con la del paciente, pero aún así hay un sesgo que no coincidimos. Bueno, esto es cómo, porque está expresamente hecho para cómo funciona el colesterol sérico y en los tejidos con tofacitinib, y se ve que hay un eflujo de colesterol tisular, que el colesterol en sangre sube por el callado de aorta que os presentaba y los adipocitos, como si se bombeara ese colesterol que hay en membranas celulares donde no tendría que estar. Este fármaco consigue, a nivel experimental lo demuestra,
quitar esas balsas de colesterol en la membrana celular. Y esas membranas de colesterol ricas en colesterol son las que permiten que en la microglía dimerice con facilidad ciertos receptores que están implicados directamente en el dolor crónico. Los Toll-like receptor tipo 4, cuando tienen colesterol, sí activan y provocan estados de dolor y de neuroinflamación cuando el colesterol sale de los tejidos y el hígado lo metaboliza, eso se va a reducir. Entonces, no sé si será así, os dejo, porque yo no soy un señor que haga ensayos clínicos ni nada, pero esa posibilidad está ahí y seguramente tenga mucho que ver en por qué estos fármacos. Tofacitinib tiene diferencias con baricitinib en ese sentido. Baricitinib no tiene estos estudios. Hay un estudio muy bonito que se llama Calibra, que habla sobre cómo actúa las IL-6 en este problema, y parece que IL-6 actúa a nivel hepático, porque aumenta o altera la función de las apolipoproteínas a nivel hepático. Pero Tofa ha demostrado con estos estudios experimentales que no, que también actúa a nivel tisular. Y quizás haya eso que os hablaba al principio de la lipid connection que nos da, que tenga relación la ausencia de dolor con la eficacia y con la reducción de colesterol y también de los eventos cardiovasculares. Y ya voy ligero, aquí se ve la rapidez de acción del fármaco, es muy rápido en su acción, y la diferencia que hay, por ejemplo, con adalimumab en el ítem dolor, o sea que hay un 32% en adalimumab en los estudios que se han hecho en comparación, y sin embargo en tofacitinib pues hay un alivio del dolor superior al 50%. Entonces se me ocurrió lo del colesterol, pero bueno, algo tiene que haber que exista esa diferencia en unos y otros. Y las conclusiones, no quería traer un listado de las 4 cosas que os llevaréis a casa. Las conclusiones es un paciente. Esta paciente tenía 20 años de evolución, empezó con el desarrollo de esta molécula unos años después, ha vivido el etanercept, que después de 3 años usándolo tuvo una sepsis, una infección de una cadera, de una prótesis de cadera. Cuando llegó a la consulta ya estaba evolucionada, la cadera se le protetizó, tuvo que quitarse la prótesis. Después de una serie de años con gammagrafías con galio y sin actividad infecciosa, se le volvió a introducir un anti-TNF, volvió a tener problemas. Cuando se le usó el Mactera, también tuvo problemas de que se fistulizó la herida y no había forma de controlarla. Abatacept tampoco la controlaba. Y bueno, hace unos 7 meses será cuando está la paciente, tenemos unos 10 pacientes entre el doctor Mario León y yo, y solamente hemos tenido que quitar uno, que os llamo la atención porque está descrito en la ficha técnica. El dolor de garganta no era infeccioso, no tenía ninguna lesión herpética, pero le dolía la garganta y al final la paciente optó por dejar el fármaco. Con los demás no hemos tenido ningún problema, y con esta en concreto, que era una señora pobrecita que estaba muy afectada por la enfermedad, obesa, pues como en el Oral Strategy, la igualdad adalimumab lo da el uso combinado con metrotexato, se le mantuvo el metrotexato, se le puso tocilizumab, la dosis habitual, y conseguimos que de una actividad muy alta, de un test PCR de 5, casi 6, pues el CDAI se le quedó en 5, muy cercana a la remisión, y desaparecieron los nódulos subcutáneos. Fue una cosa curiosa, que era una enfermedad seropositiva nodular. La paciente también tomaba tramadol con frecuencia porque tenía una serie de daño estructural significativo en cuanto a la obesidad y la propia artritis, y la paciente también mejoró el dolor. Y ese es el mensaje que os quería dejar. Nada más. Muchas gracias. Vale para preguntas, para no pasarnos mucho. Voy a el artículo ese que has puesto de personas mayores, ¿aumentaba la incidencia de infecciones? Sí. En las personas mayores sí aumenta. Es lo único que aumenta. Los otros efectos adversos no hay problema, pero con las infecciones, sobre todo el herpes, sí, como ocurre con otros fármacos. O sea, la persona mayor tiene un estado de baja respuesta inmune y se les nota en cuanto a ese problema. ¿Tenéis alguna pregunta?
Sí. Un comentario a los dos. A ver, tenemos los JAK-inhibs que funcionan muy bien y que estamos haciendo la curva de aprendizaje y poniéndoselos a pacientes muy quemados. Vienen 3 o 4 más que son no tan pan-JAK, sino más selectivos en su funcionamiento. ¿Por qué no terminan de salir? ¿Por qué los usamos tan poco? Si no son biológicos, son orales. ¿Que no usamos los que están o que...? Que los usamos menos de los que yo creo que debiéramos. Los biológicos. No, bueno, estos orales se usan menos porque yo creo que estamos impregnados por la precaución. O sea y los otros fármacos con los que tienen que competir no son tan malos. Entonces, si el paciente va bien con otro fármaco, tú no te vas a meter porque tenga un grado de actividad baja en buscar una remisión con una cosa nueva. Yo al que está con un DAS que no tiene remisión, pero que no tiene actividad, se lo comento al paciente que le evalúe, pero le aconsejo que siga con su tratamiento habitual. Entonces, aquí con el tiempo sí será así. Estos fármacos con el tiempo yo creo que se usarán mucho más. Lo de la selectividad de los JAK, el problema es que JAK1 es muy potente y las interleuquinas tipo 2, que son sobre las que actúan, la línea de la IL-6 y la IL-10, y hay un problema con eso. O sea, actuar sobre IL-10, que es una interleuquina antagonista de la inmunidad, o sea, que previene la autoinmunidad, es protectora, pues si la potencia de la inhibición JAK1 alcanza un grado importante, como por ejemplo el rusolitinib, es igual que baricitinib, corta la vía 1-2, y sin embargo en la artritis reumatoide pues no va tan bien, o por lo menos no se ha desarrollado, porque si actúa sobre la IL-6, que es bueno actuar sobre ella, pero también actúa sobre la IL-10, el balance entre las dos es desfavorable, porque estás quitando una que provoca fenómeno inflamatorio y otra que evita ese fenómeno inflamatorio. Con la JAK3 parece que el balance que hay hacia IL-17 es mejor que si cuando tocamos la IL-1. De hecho, secukinumab actúa de diferente forma a los anti-TNF. Por eso hay una cierta... Ahora ha salido un estudio que dice, si el paciente tiene PCR alta y tiene una espondiloartritis, no dude usted por un anti-TNF. Pero si el paciente tiene actividad en los índices de actividad de la enfermedad y la PCR no está muy alta, póngale usted un IL-17. Eso creo que ha salido hace poco. Y esa diferencia, tenemos enfermos que parece que son iguales, pero no son iguales. Como ayer con los de la artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla no son iguales. Unos tienen una evolución de un tipo, con una firma de interleuquinas de una forma y otras de otra. Y el secreto, lo que pasa es que no estamos entrenados todavía para usar este tipo de moléculas. Pero el perfil que tiene en cuanto a seguridad cardiovascular, si el paciente, yo creo que merece la pena decantarse por un fármaco que es muy seguro, porque si le sienta mal, a las 3 horas no la tiene en el cuerpo, que eso es otra. Vamos a tener una pregunta más, ¿no? Porque para no pasarnos mucho... Sí. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Muchas gracias. Bueno, enhorabuena a los dos. Rafa, una pregunta muy rápida. En tu esquema de vacunación, ¿tienes en cuenta de vacunación para el herpes o la varicela? ¿Tienes en cuenta si está o no con corticoides? Y a Manolo, después del amplio repaso que has dado, ¿has visto algo de tofacitinib y metabolismo óseo? Bueno, yo referente a lo de los corticoides sí lo tenemos en cuenta que esté tomando, que es uno de los factores de riesgo, pero lo que está diciendo el doctor Baturone en su exposición ha dicho una cosa muy interesante, que es lo de los corticoides, que cuando están con el tofacitinib no tendríamos que estar utilizando corticoides. Yo eso me lo voy a apuntar. Ahí está. Es un estudio que no era dirigido también a eso, pero está publicado con esa intención. El metabolismo óseo va a mejorar en las 2 primeras diapositivas de la fisiopatología de McKinney que he presentado ahí. Actúa directamente en F-kappa, o sea, como el denosumab. Lo que ocurre es que no actúa por vía osteoprotegerina, sino actúa por la vía de la inflamación. Y entonces hay una disminución de los factores que son agonistas al osteoclasto.
no he visto ningún estudio para ver si hay incidencia mayor o menor de osteoporosis o de fractura, pero sí hay estudios dirigidos para ver la respuesta a nivel local del osteoclasto, que disminuye. Bueno, vamos a dar por terminar para que no nos metamos mucho en otra mesa, que daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias.